Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda en esta nueva etapa, este nuevo proyecto. Hoy vamos a hablar de trabajar la sombra de mamá y de papá. Ya hemos hablado de ese tema. En esta ocasión nos vamos a enfocar más en el trabajo, cómo trabajarlo, qué hacer, en qué fijarnos, qué movimientos interiores llevar a cabo. Pero antes de empezar, les platico un poco de este nuevo proyecto, ando emocionado. El proyecto va a consistir en una mezcla respecto a las redes, en donde los lunes voy a poner una frase corta que tenga que ver con el tema que al fin y al cabo vamos a terminar trabajando el viernes. Y esa frase va a estar en Facebook y en Instagram. Después, los miércoles, voy a hacer un video corto, acá más como pensando en TikTok y en los Reels, sobre el tema. Un video muy cortito de máximo 2 minutos. Y los viernes, es decir, este video, este podcast, para la gente que nos está escuchando en Spotify, que ya va a tratar el tema de una manera más extensa. Entonces, pues ando contento, ando emocionado. Ya vieron que tenemos logo. Y pues bueno, vamos continuando con esto, con esta idea, al fin y al cabo, de generar este espacio en donde podamos, de forma amena, entrarle a temas profundos e ir creciendo todos y todas como personas, ¿va? Bueno, pues vamos empezando con esta idea de trabajar la sombra. Lo primero que quiero abordar es que ya hay podcasts anteriores, videos anteriores en donde he hablado del tema. El primero, uno de los primeros donde hablo de la sombra en general, qué significa eso. Entonces, bueno, si tienen dudas qué quiere decir la sombra, hoy no me voy a meter en eso, pero pueden checarlo ahí en el historial. El otro fue hablar de la sombra de mamá y de papá. Y este tercero vamos a hablar de cómo trabajarlo, ¿ok? Entonces, quienes tengan duda, ahí están los episodios anteriores, échense un clavado y de ahí pues van a poder entender un poquito más. De todas maneras, a grandes rasgos les cuento que es uno de los puntos más importantes a trabajar en un proceso personal, porque gran parte de las conductas repetitivas y sin conciencia que tenemos vienen de cómo aprendimos que era el mundo, y en ese aprender cómo era el mundo va incluido en gran parte esa sombra de mamá y de papá, en donde, bueno, nosotros como papás, quienes somos papás, pues lo menos que queremos es fregarnos a nuestros hijos, ¿no? Si ustedes me preguntaran, oye Adolfo, ¿te friegas a tu hija? Pues sí. ¿Y cómo te la friegas? Pues no sé, porque si supiera no lo haría, ¿no? Y ese es el mismo caso para cualquier papá, para cualquier mamá, nuestros propios papás, sus propios papás o quienes somos papás. Esto no tiene que ver con un rollo de mala intención, tiene que ver con un rollo de falta de conciencia. Entonces, bueno, gran parte de lo que vamos a abordar ahorita es empezar a profundizar en esa conciencia para empezar a frenar esos patrones que están en nuestras vidas y, pues, como he dicho, todo lo que tú trabajes se lo vas a ahorrar a tus hijos, a tus hijas, si están pequeños o si no has tenido, ¿verdad? Cuando los tengas. Lo que tú trabajes se los ahorras. Lo que no trabajes se los pasas. Y por eso también es muy importante este tipo de trabajo. Ok, entonces, otra cosa que quiero decir que he dicho en los videos anteriores es: no se trata de juzgar a mamá o a papá. Mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron desde su lado consciente. En realidad el enfoque ni siquiera es tanto con ellos, el enfoque es más con la niña que fuiste, con el niño que tú fuiste y las experiencias que tuviste de pequeño, esos momentos que cuando sucedieron
más bien se nombraron y se hablaron desde la lógica de mamá y de papá, desde la visión de mamá y de papá, porque además son quienes le ponen palabras a lo que pasó. Un ejemplo rápido de esto, imagínense un niño en una fiesta, ¿no? En una fiesta está sentado en un rincón. ¿Cómo funciona esto de las sombras respecto, no nada más respecto a lo que hacen, sino a cómo nombran? Imagínate, ese niño estaba en una fiesta y de repente se va a un rincón, esa niña, y se sienta. Y entonces en una familia, mamá o papá se acercan y le dicen, oye, no seas antisocial, vincúlate con los demás niños, ¿no? Ok, en esa familia, eso que el niño hizo se le llamó ser antisocial. En otra familia llegaron y le dijeron, ay, mi amor, no seas tímido, ven, ándale, convive. Ah, esa misma acción de ese mismo niño, en esta familia se le llamó ser tímido. En otra familia le dijeron, oye, no seas sangrón, qué payaso eres, ve y comparte con los demás niños. Ah, en esta familia, entonces yo soy sangrón. En otra familia fue, qué bueno que te autorregulas y que puedes darte ese tiempo. Ah, yo me estoy autorregulando. Si ven, la acción es la misma. Lo que va a cambiar es cómo se nombra. Y esto va a tener que ver con cómo son mamá y papá. Sin embargo, en lugar de ver qué era lo que realmente estaba viviendo el niño, aquí la cosa es que mamá y papá le ponen su sello de sus propias experiencias y el niño empieza, o la niña empieza a crecer creyendo que es eso que le dijeron. Entonces, bueno, estas partes de la sombra de mamá y de papá, de lo que ellos no ven de ellos mismos, es muy importante trabajarlo porque si no, va a estar presente en tu vida de 4 formas. Fue lo que mencioné en el video corto. La primer forma en la que va a estar presente en tu vida, digo, no es en orden, es estas 4 en general. La primera va a estar presente en la forma en la que tú tratas a los demás. Es decir, yo crecí y en realidad eso me lastimó y no me gustó, pero como no lo veo, yo lo voy a estar repitiendo y voy a estar tratando a las personas de esa manera. Si a mí de chico me daban golpes de energía, ¿qué son estos golpes de energía? Es cuando, no sé, el niño está jugando tranquilamente, mamá y papá se cargan de energía y entonces, a ver, ya te dije que no. Y el pobre niño nomás se queda así como, ¿qué pasó? ¿No? La niña se queda, ¿qué pasó? Yo lo voy a hacer con otras personas en mi vida, sin siquiera darme cuenta de que eso no está chido, simplemente me va a suceder de manera automática. La segunda manera en la que va a estar presente es permitiendo que otras personas me traten de esa manera. ¿Por qué? Porque como no lo veo, yo lo normalicé. Y entonces yo creo que el que alguien me grite, pues es parte de la vida, ¿no? O yo creo que el que alguien me juzgue y me diga que estoy bien, güey, y no sé hacer las cosas, es parte de la vida. O voy a creer que me abandonen, que no me... O sea, no es que no me vaya a molestar, me va a molestar, pero no voy a estar dispuesto a hacer nada. ¿Por qué? Porque voy a creer que la vida es así. Y entonces permito que me traten así. Esto pasa mucho luego en las relaciones de pareja. La tercera es, yo me voy a tratar a mí mismo de esa manera. Es decir, si la sombra de mis papás era pues no divertirse, no llevarme a nada divertido, no llevarme al parque, no viajar, no yo voy a crecer y aunque ya podría hacerlo, ya podría viajar, ya podría hacer cosas muy divertidas, yo voy a seguir tratándome igual y voy a seguir viviéndome como si no tuviera derecho a eso. O si eran muy rigurosos conmigo y cometías un error en la tarea y te la rompían y te decían eso no sirve, vuélvelo a hacer porque no le pusiste coma, en la vida yo voy a estar tratándome igual. Y en mi trabajo no me voy a permitir cometer un error.
Y entonces me voy a vivir con esa voz encima de mí diciéndome que no tengo el derecho a cometer un error. Y entonces me viviré con ese estrés. Así, ¿ok? Vamos. Y la última, esta es más compleja, pero también sucede mucho, es que voy a ver la sombra en donde no está. Es decir, si, por ejemplo, yo crecí en un ambiente donde mi papá o mi mamá era alcohólica, y entonces yo logré elegir una pareja que no era alcohólico, que no era alcohólica. Sin embargo, cuando vamos a una fiesta y se toma una cerveza, empiezo a molestarme, empiezo como a, y no entiendo porque para eso es el trabajo, para ir dándome cuenta, irnos dándonos cuenta de qué nos pasa. No acabo de entender qué me está sucediendo, pero empiezo a molestarme cuando se toma una cerveza. ¿Qué está sucediendo? Que estoy viendo esa sombra de mamá, ese alcoholismo de mamá y papá, lo estoy viendo en mi pareja cuando mi pareja no tiene una bronca de alcohol. Sin embargo, yo pongo eso ahí. Y esto puede pasar con muchas cosas. Entonces, es importante empezarme a dar cuenta de estas 4 maneras en las que esa sombra está presente en mi vida y empezar a verla para empezar a hacer algo al respecto. Ahorita voy a hablar de los pasos que hay que seguir para ir trabajando la sombra de mamá y de papá. Otro de los puntos es que en el presente con mamá y con papá hay prácticamente 2 caminos. Un camino es tu mamá y tu papá ya crecieron, han trabajado en ellos mismos, que no necesariamente es terapia, la vida es terapéutica si me permito vivirla, han crecido y entonces aquello que ellos hacían cuando era pequeño, ya no lo hacen hoy que soy adulto, ¿no? O sea, sucede, conocerán, a lo mejor lo has vivido, esto de que de niño, o sea, de niño te traían en chinga, ¿no? Y luego creces y tú a ti mismo te traes en chinga y ya tus papás te dicen, oye, no, pero relájate, a ver, la vida es tranquila, no es necesario que trabajes tanto. O por qué le pegas a tus hijos? No les pegues. Y ellos pues ya han crecido y ya no están ahí. Y entonces uno diría, pues entonces ya no hay pedo. Pues no, porque la bronca no va a ser con los papás de ahorita, la bronca va a ser con los papás de aquel entonces, con los papás de cuando tú eras pequeño, que los traes introyectados, es decir, te los tragaste y siguen actuando desde adentro de ti. Entonces, aquí, bueno, hay una ventaja que es en el presente, ya no voy a tener esos conflictos con mamá y con papá, digamos que ya a lo mejor hasta nos podemos entender porque ya ellos crecieron eso y si tú lo has trabajado, pues lo has crecido, la idea es que lo hayas crecido también, pero aquí, aunque ellos te digan y puedan ver que esos comportamientos no están chidos para ti, tú con quienes estás realmente haciendo el diálogo es con los papás de aquel entonces que traes adentro, los que te están diciendo constantemente que lo que haces no es lo suficientemente bueno, o los que te están diciendo que no te rías porque esas explosiones de alegría en esta familia no se pueden manejar. Y entonces tú te contienes, ¿no? Aprendiste a contenerte. O que te digan que tienes que criar a tus hijos de cierta manera y aunque los papás de ahorita que ya trabajaron te digan, no, mi amor, a mí me parece que eso no es la forma, tú sigas repitiendo los patrones de cómo te criaron a ti y sigas a lo mejor siendo agresivo con tus hijos o los sigas abandonando o sigas en realidad no conectándote con ellos. Entonces, ese es el primer camino, ¿no? El segundo camino es complejo porque es cuando mamá y papá en realidad no han trabajado, siguen comportándose en la vida de la misma manera
Y entonces siguen tratándote así, siguen tratándote como si no supieras, o siguen tratando de imponer su postura de cómo debes de ser, o siguen agrediéndote, o siguen descalificando la manera en la que tú te vives. Aquí es un poco complejo, porque por un lado, pues cuando papá y mamá hagan eso y tú empieces a abrir los ojos, te vas a dar cuenta de que eso no está chido, de que no toca que te traten así. Sin embargo, no se trata de lanzarte a la yugular de mamá y de papá con todas las facturas de la historia, ¿no? Es decir, guardo las facturas desde que tenía 4 años y llego ahorita a mis 30, 40 años con mamá y con papá y se las aviento y les digo, todo esto me debe, ¿no? No, 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 a ver, la lógica no es así. Ahí primero tienes que hacerte cargo de lo que sucedió en el pasado y, repito, trabajar con el papá y la mamá de aquel entonces. Algo muy interesante aquí es, estamos acostumbrados a esta idea lineal del tiempo y entonces a mamá y a papá los vemos siempre como el ser mayor que nosotros, la persona que sabía más que nosotros, un poco como es en la infancia. Sin embargo, muchas veces ya el papá o la mamá de aquel entonces, pues a lo mejor ya tiene tu edad, o sea, tenía tu edad, la que tú tienes ahora. Entonces, cuando hacemos ese tipo de trabajo, es importante verlos, pues ver que a lo mejor tus papá y tu mamá tenían 20 y tantos años cuando te educaron de esa manera y pasaron su sombra, o tenían 30 y tantos, ¿no? Es decir, pues estaban pues como uno, ¿no? Medio aprendiéndole a la vida. Entonces, romper esta idea de tenerlos en un pedestal, que ya en los videos anteriores he hablado bastante de eso, y poder verlos, pues a veces como el chavito y la chavita que tenían allá al niño y a la niña y que ni sabían bien cómo educarlo. Entonces, a ver, ándale, ya me salió el gallo. Entonces, en el presente no se trata de lanzarte a la yugular, pero sí se trata de poner límites y poder decirle al papá y a la mamá de ahora, yo así ya no juego. Si me vas a tratar de esta manera, yo así no me vinculo, porque ya no soy el niño que era y ya soy un adulto que puede decidir para su propia vida qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere hacer, a dónde quiere ir, cómo quiere hablar, cómo quiere vestirse, cómo quiere construir su vida. Ya no estamos en la etapa en que me digas qué hacer. ¿Cachamos? O sea, me puedes sugerir, eso sí, claro, y eso bienvenido. Los consejos. El problema es que muchas veces el vínculo se queda atorado en la etapa de adulto-niño, en donde el niño no sabe y el adulto es el que sabe. Y entonces esa es la manera en la que se aborda y no hubo un crecimiento de tu parte como para dejar de pararte en el niño y empezarte a parar en el adulto. Cuando tú te empiezas a parar en el adulto, ese vínculo tiene que cambiar. Porque tiene que haber un respeto mutuo. Ahora, aquí hay otro punto. Con este tema de las sombras, hay igual dos caminos respecto a la sombra. Está la sombra que nos agrede, la sombra que nos quiere cambiar, la sombra que no nos respeta, la sombra que en donde yo como papá a mi hijo no lo dejo ser quien es, ¿no? Esa sombra hay que ponerle un límite, repito, porque si no, vamos a vivir aplastados. No vamos a poder realmente desplegar nuestras alas y poder volar por la vida y construir la vida que nosotros tenemos derecho desde nuestra esencia. A esa hay que ponerle un límite, hay que frenarla. Si no se detiene, entonces hay que tomar distancia, cualquiera de las dos. La idea en general, lo que normalmente sucede es, si yo empiezo a frenar esa sombra,
mamá y papá generalmente empiezan a dejar de hacerlo. No necesariamente porque hayan entendido lo que tú estás planteando, pero al menos van a entender que si hacen eso va a haber un momento desagradable y generalmente a la gente no nos gustan los momentos desagradables. Entonces dejarán de hacerlo. El segundo tipo de sombra es muy interesante porque es el que a mí no me gusta que seas así, pero entonces están invirtiendo los papeles. Ahora tú eres el que está queriendo cambiar a mamá y a papá. No, de eso no se trata. A veces hay una necesidad de querer hacerlo. El otro día lo platicaba con alguien que acompaño en terapia y juntos llegábamos a una metáfora que me gustó y es como si papá y mamá fueran en el carro de adelante, ¿no? Yo voy en el carro de atrás y van siguiendo un camino que no me gusta. Por ejemplo, puede ser que papá o mamá no les gustaba divertirse, no les gustaba disfrutar la vida, ¿no? Sino que más bien se mantenían en su zona de confort, en su zona de sobrevivencia. Y entonces yo crezco y yo quiero que ellos cambien. Y estoy, ay, pero ¿por qué mi papá es así? ¿O por qué mi mamá es así? Y entonces, en esta metáfora, pues lo que pasa es que ellos van en ese camino y yo voy atrás. Y entonces quiero que ellos se salgan de ese camino para que me faciliten a mí salirme. Pues no, ahora sí que no, compa. No, no, no va por ahí. Hay que respetar. Si ellos, mientras ellos nos respeten, ¿no? Hay que respetarlos también a ellos, en que ellos sean como ellos quieran ser. Te digo, si no te respetan y es más un tipo de sombra agresiva, ok, sí tienes que poner límites o tomar distancia. Pero si simplemente es porque no te gusta como ellos se viven, no, no, no. Tú hazte cargo de eso en tu vida y tú da el volantazo y salte de ese camino. Y permite y acepta que ellos se vivan como ellos se quieran vivir. Eso es la manera en que ellos se viven. Tú te tienes que hacer cargo de la manera en la que tú te vives. Entonces, bueno, cuando es ese tipo de sombra, lo que toca es respetarla, ¿ok? ¿Cachan esta diferencia entre esas dos formas? Una es la sombra que me agrede, que me quiere cambiar, que no me respeta, etcétera. A esa poner límites o alejarte, cualquiera de las dos. A la otra la respetas y dejas que papá y mamá se vivan como ellos se quieran vivir y esa energía utilízala tú para hacerte cargo de cambiar tu vida y que no sea así. Porque consciente o inconscientemente muchas veces empezamos a seguir ese camino. Eh, ok, entonces, ¿cómo vamos a trabajar estas sombras? Y aquí hay, ¿cuántos son? ¿Cuántos escribí? 5 puntos. 5 puntos para trabajar esta sombra de mamá y de papá. El primer punto es hay que verla. Y sonaría muy fácil, pero es muy complicado porque muchas veces estamos justificando la sombra de mamá y de papá. Lo he hablado en podcasts anteriores de la sombra, estos dos que les decía. Generalmente la justifico porque no quiero tocar ese dolor, ¿no? Porque cuando veo esa sombra voy a conectar con mi propio dolor que esa sombra generó. Entonces, el primero es verla, es regresar a mi historia y empezar a cuestionar todo eso que yo creí que así es la vida y empezar a decir, ah, caray, no, es que a lo mejor había otras formas de estar en el mundo, había otras formas en donde yo pude haberme vivido más feliz. Entonces el primero es verla. El segundo punto es validar mi experiencia de cuando era chico. Repito, a nosotros como papás nos cuesta trabajo ver nuestras sombras, ¿no? No es fácil. Entonces, cuando teníamos esa experiencia en donde nos sentíamos incómodos, nos sentíamos tristes, nos sentíamos maltratados por mamá y por papá, el discurso oficial es pues que el jodido eras tú, ¿no? Entonces,
empezar a validar la experiencia de ese niño, de esa niña que tú fuiste y poder decirle, mi amor, tenías razón, sí tenías derecho a jugar. Mi amor, tenías razón, no era tan importante que hubieras cometido esa falta de ortografía en el escrito. Mi amor, tenías razón, en la vida es muy importante disfrutar. Mi amor, tenías razón, no tenían por qué haberte gritado, por qué haberte pegado. Mi amor, tenías razón, tenías derecho a jugar con tus amigos. Mi amor, tenías razón. Esa manera de verlo también es válida y también existe en el mundo. Poder validar la experiencia del niño o de la niña que fuimos. El tercer paso es enfrentar las sombras. El poder, digamos, ir a esas experiencias y poder pararnos ante aquella mamá, aquel papá de aquel entonces y poderle decir, esas acciones no están chidas. Esas acciones no están bien. Recuerden, no se juzga a la persona. La persona está haciendo lo mejor que pudo, pero las acciones sí. Y poder decir, no está bien que me pegaras. No está bien que me juzgaras de esa manera. No está bien que quisieras imponerme tu manera de ver el mundo. No está bien que no respetaras que a mí me gustara el ballet y a ti te gustaba el fútbol. O al revés, no está bien que tú quisieras que yo fuera de esa forma. No está bien. A ti te tocaba acompañarme a que yo me desarrollara como yo era. Poder voltear y decirles con claridad que esas acciones no estaban bien. Hay un rollo de repente en el desarrollo humano facilón, ¿no? Que es esta idea de que todo hay que agradecerlo, todo hay que agradecerlo. No, no es cierto. La mierda es mierda y hay que llamarle a mierda, porque si yo no le digo mierda, va a seguir presente en mi vida de esas 4 maneras de las que hablábamos. Entonces, esa es la tercera, enfrentar y poder decir, ya soy un adulto y ya no me voy a vivir acorde a estos parámetros que fueron forzados. Yo voy a encontrar mi propia manera de estar en el mundo, la que es buena para mí. El cuarto punto es rescatarme de eso. Es decir, poder llegar con la niña, con el niño que fui y decirle, mi amor, enfrento, esto no está bien y enfrentar la sombra y después decirle, ven, yo te voy a mostrar cómo podemos vivirnos. Yo te voy a mostrar cómo también es el mundo, un poco como esa publicación de Facebook, ¿no? Que decía, cuando éramos niños, soñábamos con ser adultos y poder hacer lo que quisiéramos y tener nuestro dinero y poder ser totalmente libres, y luego ponen, ¿y cómo vas con eso, no? Pues generalmente vamos de la chingada, porque seguimos repitiendo los patrones de cómo aprendimos que era la vida y no nos vivimos realmente libres. Este quinto paso es rescatarte de ahí, sacarte de ahí y mostrarte que hay otras maneras de estar en el mundo que van a ser más acordes a tu esencia. Y el último punto, el quinto punto, es en el presente construirte una vida acorde a lo que a ti te genera vida. Cuando te gusta bailar, pues métete a clases de baile. No te hagas pendejo, no te hagas pendeja diciendo que no tienes tiempo. Los días duran lo mismo para todos y hay un chingo de gente haciendo eso que tú no te das la chance de hacer. Nunca es cuestión de tiempo, es cuestión de la jerarquización que tú le das a las cosas. Entonces, constrúyete una vida disfrutable para ti. Ese es el quinto punto, que es ya traerlo al presente, después de haber hecho los pasos anteriores,
y ser libre de construir la vida que tú quieras para ti. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos en este nuevo proyecto. Vamos a continuar con esto que les digo. Los lunes, una frase corta. Los miércoles, esa frase corta va a estar en Facebook y en Instagram. Los miércoles, un video corto, un reel que va a estar en Facebook, Instagram y TikTok. Y los viernes, un video largo como este, donde vamos a entrarle más a fondo al tema, más profundo. No por nada se llama la charla profunda. Está aquí mi gatita Misha, ya deja mi pluma. Mi gatita aquí pegándole a la pluma. Que va a ser publicada en Facebook y en Instagram. Como saben, estoy en todas estas redes sociales. Me pueden encontrar como Adolfo Gestalt, como La Charla Profunda. Oigan, y gracias por compartirlo. Spotify me mandó las estadísticas del año. Y no manches, estamos dentro del 5% de los podcasts más compartidos en el mundo. Pues eso dijo Spotify, la neta yo me sorprendí mucho. Estamos dentro del 10% de los más escuchados, pero dentro del 5% de los más compartidos. Eso quiere decir que la neta, pues has estado buscando esto que vemos, compartirlo con otras personas. Por ejemplo, este capítulo, chulada que lo compartas con tus hermanos, tus hermanas, y se puedan poner a platicar de esto, porque luego además lo que para unos va a ser sombra, para otros no lo va a ser, porque al fin y al cabo cada papá tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos como él, como ella es. Esto de que a todos los hijos se tratan igual no es cierto. No, un hijo tiene que ser tratado de una manera, otro hijo tiene que ser tratado de otra, porque son diferentes. Entonces, lo que para uno esa manera de ser le servía, pues al otro lo jodía. Entonces es bien interesante. Ahora que se vienen las épocas navideñas, sería interesante entre hermanos y hermanas platicar un poco de esto, de la visión que cada uno tiene y empezar a ver cómo podemos ir creciendo como familia, ¿no? Ahí hay oportunidades para estas fechas. Ok, pues les mando un abrazo con mucho cariño, con gustazo, pues retomando aquí, y pues nos vamos a estar viendo todos los viernes en estos videos que son más profundos, y pónganme, como ahora ya no va a ser en vivo, ya no puedo ver sus comentarios mientras estoy haciendo la charla, pero escríbanme, ya saben, está ahí en Facebook, en Instagram, TikTok, en Spotify creo que no se puede. Si se pudiera, pues escríbanme. Para ir viendo qué temas les llaman la atención. Ya tengo varias frases hechas, ya tengo como 80 frases, o sea, serían como 80 semanas ya armadas, al menos en el tema. Pero, pues obviamente, si empiezo a ver que ustedes me están diciendo cosas que yo no he contemplado, pues por supuesto, a huevo que las ponemos, ¿no? Abrazo con cariño, nos estamos viendo. Chao, bye.